En mi familia éramos mis padres, mis 4 hermanos y yo. Los 3 hermanos mayores estaban separados de nosotros en edad, entre 15, 17 y 20 años. Así que, como te puedes imaginar, para mi hermano Carlos y para mí, ellos eran muy mayores, casi como si fueran nuestros padres. Carlos y yo éramos gemelos, así que siempre nos hacíamos compañía. Nuestra infancia fue feliz y tranquila, hasta que nuestros hermanos comenzaron a casarse y a tener hijos. Ahí fue cuando comenzó lo negro del asunto. Todo empezó con pequeños gestos y miradas que en su momento parecían inofensivos. Recuerdo el día en que mi hermana mayor, María, se casó con un hombre adinerado y se mudó a una gran casa. Mis papás estaban muy orgullosos de ella y la presumían con sus amistades. Mi hermana tuvo mucha suerte de haber encontrado un buen partido. Él era un hombre bueno y trabajador. Ella ni siquiera había terminado sus estudios universitarios. Sin embargo, también era buena mujer y muy inteligente, así que se abrió paso en la vida con sus habilidades. Al principio teníamos una buena relación con ella y su esposo. Él nos quería mucho a Carlos y a mí. Éramos pequeños, tal vez unos 5 años de edad, y recuerdo que íbamos al parque y hasta nos llevaban a comer unos perros calientes. Cuando mi hermana se embarazó de su primer hijo, nuestra relación siguió como siempre hasta que el niño fue creciendo y mi hermana empezó a compararnos con él. Escuchaba cómo le decía a mi madre que su hijo era maravilloso, bien portado y que le iba de maravilla en la escuela, que era el consentido. En mi caso yo siempre fui una niña de puro 10, pero mi hermano gemelo Carlos, a él le costaba mucho estudiar. Así que con sus comentarios lo hacía sentir mal. Mi madre no nos decía algo al respecto, pero era incómodo que mi hermana siempre que venía le traía juguetes nuevos a mi sobrino para que jugara, y cuando el niño quería que jugáramos con él, mi propia hermana le decía que no, porque se los íbamos a romper. Siempre hacía mención de todo el dinero que tenían. Incluso mi hermana María llegó a un punto de avergonzarse de la familia de donde había provenido. Ella formaba parte de un grupo de señoras con las que se reunía para jugar lotería y nunca invitaba a mi madre. Ella no decía nada, pero yo la conocía y sabía que le dolía que no la tomara en cuenta. Cuando mi segundo hermano, llamado Javier, se casó, su esposa era una mujer doble cara, muy interesada en lo poco o mucho que podría ofrecerle mi hermano. Ella decía que no quería tener hijos, porque no quería quedar gorda. Mi hermano hacía todo lo que ella decía. Simplemente se volvió un mandilón de primera. Eso no lo vimos hasta que crecimos mi hermana y yo, y también porque mis padres de vez en cuando hablaban al respecto. Mi tercera hermana, Ana Mariana, ella era soltera. Trabajaba mucho y decía que no tenía suerte en el amor. Nosotros le conocimos a muchos novios, pero solo tardaban unos meses sus relaciones. Mi hermana se volvió amargada y era muy grosera con mi madre y también con mi hermano y conmigo. Nos hacía cosas desagradables, nos trataba mal y nos pedía que hiciéramos cosas como traerle agua, lavar sus trastes de la comida y demás. Eso a espalda de mis padres. Le decíamos que íbamos a acusarla, pero ella nos amenazaba que si decíamos algo, nos iba a hacer la vida de cuadritos. Así que Carlos y yo nunca nos atrevimos a contarles a mis padres lo que Ana Mariana nos hacía. Con todo lo que te acabo de contar, nos sentíamos atrapados en una situación injusta, donde cada uno de mis hermanos parecía tener una actitud distinta que nos afectaba de manera negativa. Mi madre, aunque intentaba mantenerse al margen, empezaba a notarse cansada y triste. A veces la escuchaba suspirar y me daba cuenta de que los actos de mis hermanos le dolían profundamente, aunque nunca decía nada al respecto. Cuando llegamos a la preadolescencia, mis hermanos como que se ensañaron con nosotros
Le decían a mis padres cosas como que tenían que traernos con la cuerda corta, porque ellos no tuvieron libertades, entonces que nosotros tampoco podíamos. Recuerdo que una vez mi hermana mayor, la que siempre nos comparaba con su hijo, vino a visitarnos con su familia. Era el cumpleaños de mi madre y habían organizado una pequeña reunión en casa. Durante la fiesta mi hermana no paraba de hablar sobre los logros de su hijo y de cómo le iba tan bien. Mi mamá sonreía educadamente, pero yo podía ver en sus ojos que sus comentarios no le agradaban, y no me equivoqué, ya que al acercarme escuché que mi misma hermana decía cosas muy feas de mi hermano Carlos. Ahí yo le respondí. No iba a dejar que molestara ni a mi hermano ni a mi madre con sus comentarios. Ella rápidamente se acercó a su marido y posteriormente a mi padre. Ambos le empezaron a decir cosas. Mi padre se acercó a mí e hizo algo que nunca había hecho antes. Me dijo que fuera a mi habitación. Yo obedecí y él fue junto a mí. Al llegar, sacó su cinturón y me dio varios golpes. No sabía qué me dolía más, si el maltrato físico o que mi propia hermana hubiera ocasionado que me reprendiera de esa manera, algo que nunca había hecho antes y que a mis 13 años padecí. Mi papá, que siempre había sido una figura de apoyo y cariño, empezó a cambiar después de ese incidente. Era como si mi hermana mayor hubiera logrado envenenar su mente con palabras y su actitud superior. Desde ese día mi padre comenzó a ser distante y crítico con Carlos y conmigo. Cada pequeño error que cometíamos se convertía en una razón para recibir reproches y en ocasiones castigos injustos. Mi hermano Carlos, como siempre, había tenido dificultades con los estudios. Ahora enfrentaba una presión adicional. Mi papá no tenía paciencia con él y cualquier cosa que hiciera mal se convertía en un motivo de desaprobación. La falta de apoyo y el constante menosprecio afectaron su autoestima, y aunque yo trataba de animarlo, veía cómo se iba apagando poco a poco. Mi hermana mayor, por su parte, parecía disfrutar de la nueva dinámica familiar. Cada vez que venía a casa, se aseguraba de recalcar lo bien que le iba a su hijo y lo superior que era en comparación con nosotros. Mi madre seguía manteniendo la fachada de cordialidad, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. No podía confrontar abiertamente ni a mi padre ni a mi hermana, por temor a empeorar la situación. Yo creo que, como dicen, de tantos dolores de cabeza, mi papá sufrió un infarto y falleció en el trayecto al hospital. Y acá es donde da inicio a lo más macabro de mi historia. Mi padre nunca dejó un testamento, así que mi mamá pensó que como era esposa tenía el derecho de quedarse con la casa, independientemente de que también ella ayudó a levantarla de la nada. Se los comentó a mis hermanos mayores pensando que solo sería una simple plática. Sin embargo, ellos, detrás suyo, empezaron a tramar la manera de quedarse con la casa de mis padres. Mi hermana María reunió a mis otros hermanos mayores y les planteó que deberían apelar, que la casa estaba intestada, es decir, no había testamento que dijera quién se la iba a quedar, y que por eso podían obtenerla, que al ganar la venderían y se repartirían el dinero. Mi hermano, el del medio, preguntó que a dónde íbamos a ir mi madre, Carlos y yo. María dijo que podríamos rentar un departamentito y que mi mamá estaba todavía fuerte porque tenía tal vez unos 55 años de edad, así que podría buscar trabajo para mantenernos. Supimos de la noticia cuando curiosamente la esposa de mi hermano, la que no quería tener hijos, le fue a decir a mi madre. Ella dijo que sabía que era una mujer que le gustaba mucho el dinero y que buscaba siempre que todo fuera a su favor, pero que no estaba de acuerdo en que nos arrebataran la propiedad, fruto del trabajo de mi madre y padre. Además de que nosotros todavía estábamos en edad de ir a la escuela.
Le aconsejó a mi madre que debería de buscar un abogado porque eso iba en serio. La noticia de que mis hermanos estaban tramando quedarse con la casa de mis padres fue un golpe devastador para nosotros. No podíamos creer que estuvieran dispuestos a despojar a nuestra propia mamá de su hogar, el lugar donde había invertido tanto esfuerzo y amor en construir una vida para nuestra familia. Honestamente me sentí traicionada por mis propios hermanos. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podían ser tan egoístas y desconsiderados? Mi hermana mayor María parecía estar liderando esta maniobra sin ningún remordimiento, mientras que mis otros hermanos, en lugar de cuestionar sus acciones, parecían estar de acuerdo con ella. Carlos y yo nos acercamos a nuestra madre para expresarle nuestra preocupación. No podíamos permitir que eso sucediera sin luchar. Juntos decidimos buscar un asesoramiento legal y defender nuestros derechos como familia. El abogado puso manos a la obra. Sin embargo, mis hermanos habían metido varios papeles al juzgado. Era evidente que ellos estaban dispuestos a usar cualquier medio para lograr sus objetivos, pero nosotros estábamos igualmente decididos a luchar por lo que considerábamos justo. Nuestro abogado revisó minuciosamente cada documento presentado por ellos y preparó una estrategia legal sólida para contrarrestar sus argumentos. Durante el proceso legal, surgieron tensiones dentro de la familia. Mis hermanos estaban molestos por nuestra decisión de impugnar sus acciones y la relación entre nosotros se volvió aún más tensa. Sin embargo, algo empezó a suceder. Todo estaba girando a favor de mis 3 hermanos. Estuvimos muchos meses en una batalla legal terrible y hasta nuestro propio abogado no entendía de cómo estaba sucediendo que mi madre perdiera el juicio. Ella llorando le habló a una de mis tías, decepcionada de la situación. Esa falta de amor a su propia madre era lo que más le dolía. Mi tía le sugirió que buscara ayuda esotérica, que fuera a pedir algún trabajo de abrecaminos con alguna curandera, y entre las dos buscaron en varias partes hasta que llegaron con un hombre que afirmaban tenía dones espirituales. Carlos y yo acompañamos a mi madre. Nos sentamos en unas sillas que tenían en una salita y mi mamá entró a hablar con el señor. Cuando salió cerca de 1 hora más tarde, tenía los ojos hinchados de haber llorado. El brujo muy amable la acompañó hasta la puerta y nos dijo que no la perdiéramos de vista, que necesitaba de nuestro apoyo y cariño. En el trayecto de regreso a la casa no quiso decir palabra alguna a nuestra mamá hasta que llegamos a nuestro hogar. Ahí nos dijo que el brujo le había hecho una limpieza espiritual antes de hacer la brujería para abrir sus caminos y así ganar el juicio. El hombre le dijo que mis hermanos habían hecho varios trabajos de brujería en contra de ella y también en contra de nosotros, que estaban decididos a quitarnos lo poco que teníamos, que eran ambiciosos, malagradecidos y envidiosos, y sentían que ellos merecían todo eso, porque cuando estaban viviendo en casa, ayudaban a pagar los gastos del hogar. Dijo que Carlos desde pequeño tenía un trabajo impuesto por mi hermana María, ya que él era un niño muy querido, intrépido y siempre feliz, que cuando nació su hijo quería que fuera como Carlos, o mejor dicho, mejor que Carlos. Así que en su maldad, le puso una brujería a mi hermano para que le vaya mal en los estudios, para que padeciera dolores de cabeza constantes, y eso hiciera que no se pudiera concentrar. Además pidió que yo no sea tan querida por mis padres, que con mi padre funcionó, pero que con mi mamá no. Que porque el amor de madre es diferente y una buena madre da hasta la vida por sus hijos. Así que María, mi hermana, no pudo en contra de eso. Entonces se puso a llorar aún más fuerte mi mamá. Dijo que el brujo levantó los trabajos de brujería y las maldiciones, pero que se regresarían fuertemente a mis hermanos,
que le dolía porque no quería hacerles daño, que eran sus hijos, y así con sus errores, todavía los amaba. Carlos y yo tratamos de animarla, pero ella solo nos dijo que nos amaba mucho y que se iría a recostar a su habitación. Seguimos con los trámites legales durante un par de años, hasta que dieron el fallo. Mi mamá se quedó con nuestra casa y con todo lo que había adentro. Además, su abogado consiguió que mis hermanos le pasaran una cuota de manutención por un par de años, como apoyo adicional a la pensión de la cual era acreedora mi madre. 5 años después, mi hermana María se embarazó y tuvo una niña. Esta nació con muchos problemas de salud que hasta el día de hoy sigue padeciendo. Mi hermano Javier llegó a tener 2 hijos con su esposa, la cual no quería embarazarse. Ella comentaba que a pesar de usar métodos anticonceptivos se embarazó, por lo que en el segundo parto la ligaron. Mi tercera hermana vive sola en un departamento. Ella se salió de la casa por obvias razones. Sigue teniendo un muy mal carácter. Creo que es muy cierto lo que dicen, que muchas veces tu enemigo o de los que te tienes que cuidar más provienen de tu propia familia. A veces por unos centavos pierden hasta la dignidad y la paz. Mis hermanos de vez en cuando van a ver a mi madre, pero solo le llevan malas noticias, así que tampoco es bueno que vayan tan seguido. Mi mamá dice, sin embargo, que son sus hijos y que no los juzga, que Dios es el indicado para tomar la decisión. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte, darle like, compartirlo y dejar algún comentario. Además, te invito a formar parte de los miembros exclusivos del canal, que con un pequeño apoyo podrás disfrutar de beneficios exclusivos. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?